Muy buenos días. Que el Dios de la vida siga regocijado en nosotros, nos siga protegiendo. La temática del día de hoy, la legítima defensa como causal de ausencia de responsabilidad. Es la respuesta a un clamor ciudadano, a una serie de interrogantes que se formularan en derredor de esta figura con la que se desestructura el comportamiento delictivo. Digamos inicialmente que en la Carta Constitucional, el artículo 4, inciso 2, impone a todos los nacionales colombianos y aún a los extranjeros acatar la Constitución política y la ley, fundamentalmente acatar el respeto que se debe a los derechos fundamentales consagrados en la Carta Constitucional. Y esa misma Carta Constitucional, en el artículo 95, inciso 3, nos dice que son deberes de la persona y del ciudadano respetar los derechos ajenos y no abusar de los derechos propios de los que nos pertenecen. Y eso lo empezamos a desarrollar dentro del Código Penal, indicando que todos los asociados deben procurar en la medida de lo posible evitar incurrir en comportamientos delictivos, pues ellos están construidos fundamentalmente para que se conserve la armonía, la pacífica convivencia, para que se cumplan los fines indicados en el artículo 4 de la Constitución. Pues bien, en esa tarea de definir comportamientos delictivos, el Código Penal establece en su artículo 9 que para tener uno tal, necesitamos que la conducta sea típica, es decir, que el legislador haya hecho una descripción de qué es lo que se reprocha, antijurídica, es decir, que se lesione o ponga en peligro sin justa causa el interés que se procura proteger, y con culpabilidad, que implica tener conciencia de estarse comportando antijurídicamente, es decir, tener claro que frente a lo que se está es ante un comportamiento delictivo. Ante esa situación, existen unas causales que podrían llevar a que, siendo la conducta la descrita en el Código Penal, no se le imponga a la persona ningún tipo de consecuencia, porque antes que su conducta lesionar sin justa causa o poner sin justa causa el bien jurídico tutelado, por el contrario, lo que se hace es incurrir en el comportamiento delictivo, pero porque era la única alternativa que se tenía en orden a proteger los derechos propios frente al abuso del derecho por parte de terceros. Así, nosotros tenemos en el artículo 103 un comportamiento delictivo que se llama el homicidio. ¿El homicidio en qué consiste? En matar a otro, es decir, en dañar un derecho fundamental que se llama la vida. Lo que al punto de nuestra discusión diríamos es que, siendo el homicidio un delito y sancionado con pena grave, si una persona va a ser víctima de ese comportamiento delictivo, pues él tiene derecho, como lo manda la Constitución, artículo 11, a proteger su vida en particular. Como también tiene derecho por vía de la solidaridad, artículo 95, inciso 3, numeral 2, a proteger la vida de terceros. Si eso sucede, que la persona repele a aquel que venía a atacar su vida y termina atacando la vida de este, su ubicación, su situación desde el punto de vista del derecho penal se podrá ubicar en el delito de homicidio, en el contexto que lo estoy planteando, en un delito menos grave, lesiones personales, pero eso sería mundo de la tipicidad, porque en sede de la antijuridicidad diríamos, él reaccionó ante una agresión que no tenía ningún tipo de justificación y lo hizo para proteger su derecho fundamental, su vida, su integridad personal. Y en esas condiciones, en la confrontación de derechos de ese numeral primero del inciso tercero del artículo 95, él lo que no permitió fue que el otro abusara de su derecho, lo atacó, le produjo un daño, pero que se ampara en una figura que conocemos como legítima defensa, artículo 32, inciso sexto del Código Penal. En esencia, en eso consiste la figura.
que se reaccione a una agresión injusta, actual o inminente para proteger el propio derecho que se esté afectando, reclamándose, eso sí, que en el caso concreto, en el contexto específico, se pueda hablar de proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Se me ha preguntado, bueno, pero ahí habría una dificultad. Regularmente las personas que ejecutan esos comportamientos usan armas de fogueo o armas que no tienen potencialidad de causar el daño. ¿Qué se haría ahí frente a la legítima defensa? Y ante ello les respondo, es que quien sabe que el arma no es letal, que el arma no tiene capacidad de daño, es quien la está utilizando, no quien se ve sometido por ella, no quien se ve agredido en el uso de ella, fundamentalmente en el escenario en el que se ubican, en el del fleteo. En consecuencia, la persona que está siendo objeto de la agresión puede reaccionar, no esperando que se materialice algún acto efectivo de daño. Él puede reaccionar frente a esa agresión. Claro, se dirá, reacciona, causa un daño mayor, que puede ser la muerte, homicidio, una tentativa de homicidio o unas lesiones personales. Pero ¿cómo hablar de proporcionalidad entre la agresión y la reacción? En esos eventos, lo que tendríamos que decir es que no hay problema, la causal de ausencia de responsabilidad sigue vigente, la causal de ausencia de responsabilidad no se afecta, pero esta vez tenemos que recurrir al artículo 32, numeral 10, y hablar de un error invencible en la convicción de que estoy bajo el amparo de una causal de ausencia de responsabilidad. Ese es el planteamiento, o sea, de todos modos, frente a lo que es la estructura del delito, la conducta sería atípica, pero no sería antijurídica y estaríamos bajo el amparo del error. También se me preguntaba, ¿y si una persona pretende ingresar a la residencia o ya ingresó a la residencia a ejecutar actos de despojo? El artículo 32, inciso sexto, también dice que en esos eventos, el artículo 32, numeral sexto, inciso segundo, también establece que en esos eventos hay ausencia de responsabilidad. Hay legítima defensa perfectamente considerada y en consecuencia no hay lugar a que la persona termine condenada. En últimas se me decía, pero es que a veces la persona es objeto de un comportamiento delictivo utilizando arma blanca, arma de fuego. Pero por fortuna quien va a ser agredido logra despojar a la otra persona de la herramienta letal y termina accionándola en contra y produciéndole graves daños o hasta la muerte. Hay que tener mucho cuidado, porque si esa situación se presenta, se corre el riesgo de que no se reconozca como tal la legítima defensa que exculpa de responsabilidad. Podríamos perfectamente estar frente a un exceso a la defensa o a que se niegue la existencia de la defensa en los eventos, por ejemplo, en que se ha logrado ya someter al agresor y a pesar de ese sometimiento se le agrede y se le producen daños. Ya yo no estaría actuando con vocación de legítima defensa, sino de uso de la justicia por mano propia. En últimas se me dice, y cuando el ejecutor de comportamientos delictivos es atrapado por la comunidad y la comunidad después de atraparlo y someterlo lo somete a agresión, ¿están en legítima defensa? Diríamos no. Si ya la persona ha sido sometida, estaríamos en ejercicio de la justicia por mano propia y en consecuencia desechada la legítima defensa. Esos miembros de la comunidad que procuran esa agresión terminarán respondiendo por el comportamiento delictivo que se genere. La legítima defensa como causal de ausencia de responsabilidad está en la ley, regulada por el artículo 32, numeral sexto, y sus presupuestos los hemos explicado en la forma más abierta posible para la comunidad. Que Dios nos bendiga, que Dios se siga glorificando en nuestras vidas. Amén y amén.